Muy buenas noches y bienvenidos a Secretos de Ultratumba. Yo soy Lestat y en este directo semanal vía Twitch y YouTube nos acompaña el documentado. ¿Cómo te encuentras hoy, amigo documentado? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todo nuestro auditorio. Gracias por la invitación nuevamente. Bueno, en este especial de este Viernes Santo, el tema que hoy se discutirá tiene que ver mucho con la tradición católica cristiana y pues encontraremos que una gran fecha importante para estas religiones, pues hoy es Viernes Santo, como lo mencionaba, pero como este es un canal de divulgación paranormal y temática de enigmas, hablamos de las 6 cosas misteriosas de la Biblia, en sí del Antiguo Testamento. Sí, en el Antiguo Testamento abarca pues varios libros como pues son el Génesis, el libro del Génesis, me parece que también es el libro de Enoch, es el Éxodo y El todos esos. Deuteronomio y bueno, Son muchos libros, tan solo del Pentateuco son como 7. Y el Deuteronomio es uno de ellos y es un libro creo que de magia también judía. Pero bueno, no entremos tanto en esos detalles. Vamos ahorita a hablar de esa temática, 6 cosas misteriosas o 6 misterios de la Biblia. Entonces vamos a pasar con el primero, espero que se encuentren muy bien en esta noche y vamos a darle paso a nuestro primer tema. Dios creó la vegetación. ¿Qué nos puedes decir de eso? De que Dios creó la vegetación antes de que aparezca el sol. bueno, para eso tendríamos que leer la parte que dice Génesis del 1 del 11 al 13, que dice más o menos así, ¿no? Día 3, la creación de la vegetación. Y dijo Dios, que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas que den semilla, y árboles que den su fruto con semilla, todo según su especie. Y así sucedió. Y comenzó a brotar la vegetación, hierbas que dan semilla y árboles que dan su fruto con semilla, todo según su especie. Y bueno, Dios lo considera que esto es bueno, y en este mito los escribas iniciaron un relato primero con una versión egipcia de la creación en específicos del libro de los muertos, que si bien, como se sabe, el Génesis fue escrito por Moisés, que fue iniciado en los conocimientos también egipcios y posteriormente con los egipcios en la época babilónica, cambia este texto y entonces ponen primeramente que Dios separa el día de la noche y después a las hierbas. En la versión original, en la primogénita, en la que aparece por ejemplo en textos del Torah, primero Dios crea la vegetación y después crea la luz. Yo creo que se dieron cuenta de algo medio pues ilógico. No sé, yo creo que ellos desconocían la fotosíntesis, ¿no? ¿Por qué? Miren, pues sabemos que las plantas necesitan, no todas las especies porque también hay especies de sombra, pero necesitan luz para crecer. Aquí, por ejemplo, si se supone que Dios creó primero la vegetación, según esto los antiguos textos babilónicos, primero crea la vegetación y luego crea el sol, pues hay como una... Actualmente podríamos decir que científicamente es imposible. Es imposible que haya esa ausencia de luz, sobre todo las vitaminas que les proporciona a las plantas para que puedan alimentarse. Eh, si bien los textos babilónicos y los judíos difieren un poco, tenemos que recordar que los dioses son similares. También los panteones mitológicos tienen mucha tendencia. Los judíos recopilaron muchos textos antiguos de otras civilizaciones y los adoptaron a su manera de ellos de interpretar las cosas. ¿Tú qué opinas? Bueno, habrá que considerar que, por ejemplo, de acuerdo a la cosmogonía y a los mitos egipcios, que es donde originalmente parten todos estos textos que Moisés, por así decirlo, recopila y solamente le cambia el título a su nombre de Dios, ahorita ya se sabe que actualmente que Moisés era el famoso rey Akenatón, y que efectivamente él separó a su tribu para sí separarse de Egipto. Realmente no es como decían ellos, que posteriormente vamos a ver que bueno, venían de un pueblo de Mesopotamia, que posteriormente llegaron a Egipto, esclavizados 400 años, ahí también es una mentira, pero ya lo veremos un poco más adelante cuando avancemos con los siguientes O sea, misterios. ¿crees que de acuerdo a toda esta visión del Génesis hebreo, Dios crea la humanidad de acuerdo a esta cosmovisión en lo que hoy podría ser Irán? Bueno, no diría que sería en Irán, sino simplemente que esas personas en ese tiempo Bueno, hubo como... necesitaban crearse una propia identidad.
Es como que ellos crearon sus propios libros de historia para darse identidad como un pueblo y posteriormente pues lo que hicieron ante toda su historia de exilios y demás, recopilar varios textos y algunos modificarlos. ¿Había otros seres en el Edén? Pues miren, según de acuerdo a los textos se afirma que Adán es el primer ser creado por Dios. Adán y Lilith en ese entonces era su esposa, que después, bueno, es expulsada del paraíso y este Adán tiene otra esposa que Dios le da, que es Eva. Pero se supone que de acuerdo a esta visión, no solo Adán vivía con sus mujeres en el Edén, en este paraíso terrenal, sino que además habían otros seres. Se supone que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señores, en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó, y dijo Jehová. Bueno, aquí nos está hablando de prácticamente esto que les acabo de comentar. Dios crea a Adán y a Eva, pero ya habían otros seres, habían reptiles, mamíferos, aves, peces en el Edén. Aquí es curioso que lo menciones porque aquí lo que menciona es que Dios nos hace la semejanza de un grupo, o sea, nos hace parecidos a un grupo de personas, porque dice, hagámoslo como nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Bueno, de acuerdo a otros textos, se menciona que es Yahvé Elohim. Elohim puede significar, de acuerdo al traductor, dos cosas. Uno, Elohim, él y ellas, y o también, mejor dicho, los iniciados, ¿no? O sea, un grupo de personas elevadas crean al ser humano de acuerdo a que fuera parecido a ellos. Entonces es ahí que se considera que hay otros seres iguales a nosotros, preadamitas, que son los que nos hicieron parecidos a ellos, pero con la diferencia de que no nos dieron la inmortalidad. Sí, estos preadamitas ya podríamos partir dentro del terreno de la especulación, pues hay gente como Zacarías Sitchin que creen en la existencia de unos seres reptiles o de unos seres de otro planeta que se llaman Anunnakis. Y estos Anunnakis crean a Adán, pero ellos habían experimentado genéticamente con otras especies. Se cree que en la Tierra existía una especie de homínido semejante a tal vez lo que podría ser algún, no sé, un Homo erectus o algún ser de estos que actualmente la ciencia recoge como los antecesores del humano actual. Pero estos seres venidos de otro planeta, que se conocen como Anunnakis, que se puede decir que son los preadamitas previos a Adán, mezclan su genética con genética de este mamífero y para crear a un ser dócil que le sirviera para explotar las minas. Eso es lo que cree Zacarías Sitchin. Podría ser muy refutado, podría ser algo dudoso. La verdad es que se desconoce. Hay tablillas sumerias, o se cree que son tablillas de las primeras civilizaciones de Mesopotamia, que hablan de este proceso de creación del ser humano a través del barro. Varias especulaciones o varias creencias mitológicas sobre la explicación del ser humano. En este caso, Adán era un ser superior al humano actual. Adán tendría capacidades como vivir más tiempo, ser más longevo, ser más fuerte. No sé qué otras características tenía. Bueno, según esto, esta parte del texto que tú mencionas que aparece en el Génesis es sacado igualmente del libro de los muertos y de otros libros del antiguo Egipto, no como tal de Babilonia. Okay. Y de hecho se conserva más bien que es una conversación entre dos dioses, Atum y Anum, que son los que hablan de que se crea el hombre de acuerdo a ellos, a su parecido a ellos. Pero sí, efectivamente hay varias teorías del origen del hombre, que tal vez nosotros, hay una teoría que dice que tal vez venimos de Marte y que por eso también Marte es un poco habitable y el... Hablemos de Dios creó la vegetación. No, ya ese ya lo hablamos, perdón. El siguiente tema es el de los hijos de Dios se casaron con las hijas del hombre. Aquí hace unos días hablamos de lo que fue los Nefilim, seres que eran gigantes, pero estos Nefilim eran hijos de los ángeles caídos que Dios expulsó del paraíso y que al llegar a la tierra empiezan a engendrar
con las mujeres humanas. Ya existía el humano para esta fase. Podemos decir que esto de la caída de Lucifer y los ángeles caídos del cielo es después de Adán y Eva. Y estos demonios, al ver que las mujeres en la tierra eran muy hermosas, deciden procrear con ellas. ¿Qué nos puedes decir tú más acerca de este tema? Bueno, en sí este relato de que los hijos de Dios se casaban con las hijas del hombre es igualmente el robo de una historia mitológica del Alto Egipto. Para ser más precisos, en sí la historia real, porque sí existe los hijos de Dios que casaban con las mujeres del hombre históricamente, hay papiros e incluso hay jeroglíficos en pirámides que explican esa historia. Como tal, tenemos que situarnos en las situaciones políticas de Egipto del año 2300 al 2040 a.C. ¿A qué voy con esto? Bueno, un papiro menciona que en esta época hubo una corrupción enorme por parte del gobierno, una guerra civil y sobre todo muerte. ¿A qué vamos con con la famosa rebelión de Dios con el hombre? Bueno, en esta parte se menciona que los hijos de Dios, en este caso era un rey que era hijo de Horus, se casó con las hijas de los plebeyos, es decir, con la baja sociedad para poder darles cierta estabilidad. Posteriormente a esto, pues se dice que estos hombres, pues por ser hijos del rey, podían alcanzar grandes títulos, incluso, por así decirlo, eran como los criollos de su época en Egipto. Y la guerra civil, bueno, se refiere de que hubo una rebelión para quitar a esta gente. Y bueno, al final y al cabo, digamos que esa guerra terminó pues eliminando a estos Nefilim, que eran los hijos del rey que había tenido con varias personas. Recordemos que aparte que en esta época la sociedad no era tan grande, no había tantas personas como hoy en la actualidad, eran digamos que pueblos más pequeños, y es lógico que una persona que fuera rey pudiera tener o poseer a las mujeres que tenía. Puede tener a su faraona y tener además concubinas. ¿Quién era este rey? Porque hablando de los Nefilim, se supone que era una raza de gigantes. Bueno, entendamos que para los egipcios la idea gigante se puede deber no a una situación de altura en cuestión en física, sino a una forma metafórica de crecimiento como persona. Es un gigante intelectual, un gigante en económico, exactamente. Entonces de ahí que se tome esa situación. Pero, o sea, se toma peso esta teoría de los gigantes porque han habido hallazgos arqueológicos de cráneos humanos grandes, de huesos de gente que podrían medir más o menos 2,5 metros de altura. Sí, habría que entender que esas historias posiblemente son falsas. ¿Todo eso puede ser falso? ¿Por qué? Porque hay muchas personas en busca de llevar turismo a sus regiones en sí. Es curioso que, por ejemplo, no aparezcan en todas las partes del mundo, solamente, por ejemplo, en lugares como, por ejemplo, Inglaterra. Es bien sabido los fraudes de Inglaterra, por ejemplo, para construir Stonehenge en la época industrial y traer un poco de turismo a esa pequeña zona. Ok, ¿quieres que pasemos al siguiente? Por favor. Este es: toda la vida terrenal se había vuelto corrupta y habría que destruirla. Se supone que en los textos del Antiguo Testamento se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Así que Dios mira la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda la carne había sido corrupta su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido al fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Es un texto judío. Nos habla de, bueno, yo que tenga entendido, hay varias destrucciones que Dios provoca hacia la humanidad. ¿Por qué? Por lo mismo de que él, al ver que el ser humano dentro de su esencia es maligno, también se presta a la corrupción, a que pierda la cabeza por el poder, a que deje de adorar a Dios. Creo que es una de las cosas que más le molestaba a Dios, que lo adoraran. Por eso aquí, por ejemplo, en la imagen que tenemos a Sodoma y a Gomorra, una ciudad que se le considera la ciudad del pecado. En esta ciudad Dios arrasó con todo por medio del fuego. Y después nuevamente se crea una nueva civilización o una nueva ciudad. Bueno, habían más humanos. Sodoma y Gomorra no sé si sea después o antes que lo que es Noé y su arca, pero también el arca de Noé nos habla de otra destrucción, que Dios, al ver que el ser humano era violento, era malicioso y estaba obrando mal, no solo en contra de los demás, sino también ya en contra de Dios, pues lo estaban desconociendo, él decide inundarlo.
Bueno, en este caso, por ejemplo, hablamos de la gran inundación, que es posterior a la destrucción de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra es posteriormente, cuando ya está Lot y sus hijas, pero no nos vamos a adelantar. Entonces, ¿en qué se basa estos textos? Bueno, o esta historia, este mito. El primer texto que habla de este tipo de destrucción y de esta inundación es el libro de la vaca divina, igualmente de la época egipcia. Es un libro que efectivamente pertenece dentro de los cánones religiosos de Egipto, que habla de que pues, había mucha corrupción, había cierta criminalidad y posteriormente Dios inunda la tierra. En el otro libro que se basa es un texto que eliminaron, de hecho recientemente se eliminó durante las guerras en Irán, y es uno que se llama Los textos babilónicos del ahogamiento de la humanidad. Aquí lo que supuestamente cuentan es que igualmente había corrupción, había guerras, había asesinato y mucha maldad, y Dios decide eliminar a todo ser en la tierra, inclusive a los animales, como si los animales hubieran tenido la culpa, pero en eso no vamos a entrar, entonces también los mata. Y a los animales que no entran en el arca terminan desapareciendo. En eso es algo que posteriormente la Edad Media toma y dice que en ese momento fue cuando Dios mató a los unicornios, a los pegasos, a los dragones, al fénix, etcétera, etcétera. Pero es solamente... Ahogados. Y es que eso ya entra en leyendas como esotéricas, que no hay un fundamento, pero alguien dice, es que en esa época por eso los mataron. O sea, no hay fundamento dentro incluso de los textos bíblicos. Nunca se mencionan estos seres. Me parece que por ahí sí se mencionaba lo que es el unicornio. No se menciona en ningún texto porque el unicornio pertenece a la mitología propia de Occidente y no de Oriente. ¿Y el dragón? El dragón como tal en esa época, ¿no? Y sobre todo que el dragón solamente aparece en los textos bíblicos como el Leviatán. Un dragón marino. Exactamente. Un ser marino. Bueno, entonces... de esto partiría el siguiente tema. Los hijos de Noé formaron la humanidad. Se concibe a la humanidad gracias a pues un mega incesto que propicia pues la gente que quedó después del arca. Creo que además no solo era Noé el que viajaba en el arca, sino que también encontrábamos a gente que sí creyó en él y que lo ayudó a construir el barco. Es imposible que una persona hubiera construido un barco por sí solo. Tuvo que apoyarse no solo por sus hijos, en caso de que ya tuviera hijos grandes, sino que también una comunidad, personas, tal vez vecinos, que dijeron, bueno, pues tal chance. Y sí, hubieron como señales, como empezó a llover, y ciertas señales que hicieron a la gente tal vez empezar a creer en Noé y en este proyecto del arca. ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que los hijos de Noé formaron la humanidad? ¿Documentado? Mira, si bien es cierto este texto aparece en el Génesis, realmente no es un texto que aparezca en la época del Moisés bíblico o del Moisés histórico. De hecho es Noé. De hecho es agregado después. Okay. En este caso, por ejemplo, el texto es añadido en el siglo I, reflejando las relaciones geopolíticas de la época. Por eso es que habla que los hijos se dispersaban por el mundo, pero no menciona, por ejemplo, que haya un hijo que haya llegado a América. O sea, eso, olvídate. O sea, aquí en América estuvimos olvidados. Sus hijos se desperdigaron por Europa, Asia y África. Y un poco de África, efectivamente, pero en otra parte del mundo no existimos. Es el mundo antiguo. Exactamente, entonces esto de que sus hijos se crearon, más bien responde a la situación geopolítica, pero hasta el siglo I es cuando lo añaden. Ok, hasta el siglo I. Bueno, aquí vemos en la ilustración a un Noé desembarcando. Vemos a este arco iris que representa que Dios le dice a Noé que jamás volverá a hacer lo que hizo una aberración al matarlos a todos, pero pues ya el daño ya estaba hecho y ahora lo que sigue es formar una nueva vida, una nueva tierra. Y esta tierra poblada con todos los animales que Noé logra juntar y para vivir todos en armonía. En fin, pasemos al siguiente y último tema que hablaremos. Creo que es uno de los más interesantes también. Y este es la sexta posición. Lot engendró a Moab y a Ben-Amí. Esto tiene que ver también con el tema del incesto. Creo que se daba mucho el incesto en la Biblia y en la época antigua. Quizás todavía, pero en esta época refleja tal vez como la esencia del pueblo judío. Efectivamente, vamos con el texto bíblico. Eso dice, ¿no? Que Lot subió a Zoar y moró en el monte y subió a sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar y habitó en una cueva con él y sus hijas. Entonces la mayor le dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no
y no queda varón en la tierra que entre nosotros conforme la costumbre de toda la tierra. Esto es, de reproducirse como una costumbre. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Hubo alguna especie de cataclismo, guerra? ¿O por qué es que ellas quedan solo con su padre? Porque, mira, en las ilustraciones, por ejemplo, en esta se ve como que está cayendo fuego del cielo y está destruyendo algo. Bueno, esta historia es igualmente un fusil de otro país. En este caso, se considera que este sí es un texto verídico de Babilonia, en el cual hubo, como en toda la historia ha habido, volcanes que hacen erupción, entre otras cosas. Aquí lo que estábamos hablando es que nos tenemos que ir a Sodoma y Gomorra. ¿Esto parte de Sodoma y Gomorra? Exactamente, que es donde Lot estaba trabajando y tenía sus hijas. Y bueno, su mujer se hace sal, una sí es la que estatua de sal, y pues él huía con sus hijas, ¿no? Y pues posteriormente en la cueva pues le dan alcohol, vino, y se reproducen con él y tienen a sus hijos, que es Ben-Amí, que significa hijo del pueblo. ¿De qué pueblo? Eso es ahorita lo que vamos a analizar. Y a Moab, que también es otro pueblo que se funda. Exactamente, pero históricamente estos pueblos, ahorita qué bueno que lo mencionas, históricamente no han encontrado rastros de que hayan existido. Yo tengo una imagen, de hecho la voy a compartir. Moab, el pueblo de Moab construyó este templo y se encuentra en Jordania. Parece que ahí se ha rastreado el origen del pueblo moabita en Jordania. Sí, efectivamente, pero según a los textos, los moabitas y los Ben-Amí no estaban en Jordania, sino en Palestina, lo que vendría siendo Canaán, y ahí históricamente pues no ha habido ni un pueblo que se llame de esta forma. Por lo mismo, ahí hay una incongruencia dentro de lo que es los textos. Bueno, llegamos de alguna forma los moabitas arqueológicos y los moabitas textos, ¿no? En este caso, por ejemplo, hay que ser honestos que, por ejemplo, este texto es añadido a la Biblia o a los libros propios del judaísmo en la época en la que el pueblo egipcio es invadido y llevado a Persia, ¿no? Donde está Daniel y etcétera. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, cuando están en el exilio en Persia, ellos deseaban hablar de una genealogía en común con los reinos de Babilonia. Entonces es como decir, tú me robaste de mi país, pero no soy diferente a ti. O sea, también soy descendiente de babilonios, ¿no? Del gran Uruk, etcétera. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Lo que pasaba, por ejemplo, en Egipto, en lo que pasaba en Grecia. Que habían esclavos. Algunas familias creaban héroes para darle renombre a su familia y así tuvieron un linaje. Por ejemplo, en el caso de los espartanos, ¿no? Decían que eran descendientes ¿de quién? Leónidas. De Heracles. O sea, el dios mitológico. Y así en todas las regiones, por ejemplo, podemos notar que había personas que tenían que decir que tenían un ascendente que era hijo de los dioses, en este caso. Los vikingos con Ragnar. Lot y Moab crearon una genealogía de que ellos venían de esa parte y que buscaban la tierra prometida, ¿no? Pero realmente, pues, no es como que... Bueno, seamos honestos, Palestina no es un lugar como verde, como si dijeras es un lugar con bonita lugar, no, pues no. Es puro... Es un desierto realmente, árido, que ahorita ya lo han hecho pues un poco fértil con la tecnología, pero para esa época lo dudamos. Bueno, quién sabe, porque también el mundo ha cambiado mucho. Antes, por esas épocas, Groenlandia era verde, Groenlandia tenía vegetación, pero bueno, no entremos tanto en esos detalles. Yo creo que hasta aquí que dejamos el directo. Espero que la gente que esté con nosotros ahorita en este momento se le está pasando muy bien. Y pasemos al final. Nos despedimos por esta ocasión y nos volveremos a ver en el próximo directo la próxima semana, los días viernes a las 9:30. Ahorita empezamos un poquito más tarde, pero bueno, casi siempre estamos en ese horario 9:30. ¿Para qué? Para que si ustedes tienen que trabajar y no se quieren desvelar, pues alcancen todavía a escucharnos, a vernos. Y sobre todo, los invito a que nos sigan en YouTube. Esta transmisión también será transmitida vía YouTube. Ahorita estamos en Twitch. Y síganos en nuestra página de Facebook. Es @secretosdultratumba. Y nos despedimos con un fuerte abrazo. Buenas noches. Bye.